Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase del curso de aritmética. Soy su profesor Alfonso Jiménez y el día de hoy estaré explicando el tema de divisibilidad. Bueno, primero tenemos que empezar por explicar sobre qué es la teoría de la divisibilidad. Es la rama de la aritmética y la teoría de números que tiene como objeto hallar las condiciones que debe tener un número para que sea divisible entre otros. La divisibilidad consiste en que un número entero A es divisible entre un número entero positivo B si al dividir A entre B la división es entera y exacta. Entonces también podemos afirmar que A es divisible entre B, B es un divisor de A, B divide a A o B está contenido en A. Y también lo podemos notar matemáticamente de la siguiente manera. Entonces, A igual a B por K, eh, tal que A y K pertenecen a los números enteros y B pertenece a los números enteros positivos. Recuerden que B debe ser distinto de 0, ¿no? También, o sea, esto implica que B tiene que ser, o mejor, mayor que 0. La multiplicidad consiste en cuando un número entero A es múltiplo de un entero positivo B, si A resulta de multiplicar B por un entero. Es decir, pues esta definición viene siendo esta misma acá. O sea, esta es la relación que tenemos entre la multiplicidad y la divisibilidad. ¿Por qué? Porque podemos afirmar que A es múltiplo de B, B es un módulo o factor de A, B es un submúltiplo de A. ¿Sí? Entonces usamos esta notación matemática con un anillo en, en la parte superior de la variable para decir que A es múltiplo de B. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que B va a estar multiplicado por una K, ¿sí? Por una constante K. Entonces, que define ese factor o módulo eh, en B de A, ¿sí? Entonces, estas dos expresiones son equivalentes, como pueden ver. ¿Cuáles son las propiedades de los múltiplos de un número? Bueno, pues los múltiplos de cierto módulo corresponden a una lista infinita. Por ejemplo, aquí tenemos el módulo 13, ¿sí? Eh, y también lo podemos definir como 13 por K, donde K pertenece a los números enteros. Esta K le vamos a dar varios valores, también pueden ser negativos, no todos tienen que ser positivos o cero. Entonces, si K vale menos 2, pues ese módulo 13 va a tener un valor de menos 26, porque 13 por menos 2 menos 26. Recuerden la ley de los signos, más por menos da menos. Si K es menos 1, entonces este módulo 13 va a ser menos 13.
Si es 0, obviamente 0. Si es 1, 13. Si es 2, 26. Si es 3, 39. Si es 4, 52 y así sucesivamente. Tanto para los números negativos como para los positivos. Eso va a ser una lista infinita de múltiplos. Otro hecho también que podemos definir es que el cero es múltiplo de todo número entero positivo, ¿sí? Entonces lo notamos con esta notación, ya que 0 es igual a n por 0 para todo n que pertenezca a los números enteros positivos. Otra propiedad también es cuando todo número entero positivo es múltiplo de sí mismo, ¿sí? Entonces lo podemos notar de la siguiente manera. N es igual a módulo de n, ¿sí? O n es múltiplo de n, porque n es igual a n por 1, ¿sí? Para todo n que pertenezca también a esos números enteros positivos. Cada n números positivos, necesariamente uno de ellos es múltiplo de n, ¿sí? Y cuando indicamos los múltiplos consecutivos de dicho módulo, forman una progresión aritmética donde la razón es el valor numérico del módulo. Entonces, como ven, aquí en este ejemplo que vimos anteriormente, donde analizamos el módulo 13, acá vemos que la razón, o sea, la razón es, o sea, entre menos 26 y menos 13, ¿cuánto hay? Pues 13, ¿no? Entre menos 13 y 0, 13 también. Entre 0 y 13, obviamente 13. Y así sucesivamente con los demás. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pues que la razón en este caso va a ser igual a 13, ¿sí? Para este ejemplo. Y los múltiplos consecutivos forman una progresión aritmética, ¿sí? Entonces, si conocemos el término enésimo, si conocemos el término inicial, podemos armar ese término general, esa ecuación general de esa progresión aritmética, donde la razón va a ser igual a 13, ¿sí? Entonces, es eso lo que les quería eh, explicar, o más bien resaltar. También tenemos las propiedades de los divisores de un número. Por ejemplo, tenemos el caso de menos 105, el cual tiene como divisores estos números, el 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 y el mismo 105. Entonces, la lista de divisores de un número entero es finita, o sea, no podemos tener una lista infinita como en el caso de los múltiplos de un número, sino que esta lista sí es finita. ¿Sí? Como pueden ver, aquí solo hay 8 divisores. Entonces, el menos 105 solamente tiene esa cantidad de divisores. La unidad es el divisor de todo número entero, ¿sí? O sea, quiere decir que el 1 es divisor de todo número entero, incluso de sí mismo. Todo número entero positivo es divisor de sí mismo también, ¿sí? Entonces yo puedo decir que 3 es divisor de 3, como que 4 también lo es. Y así con cualquier número entero positivo. Si un número es múltiplo de cierto módulo, será múltiplo de cualquiera de los divisores de dicho módulo. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos un módulo 12 y acá podemos decir que A va a ser igual también a módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 6, módulo 12 también, ya que 1, 2, 3, 4, 6 y 12 son divisores de 12. Sí, entonces esa es la conclusión que podemos llegar. Eh, si conocemos los divisores del número, pues también podemos asumir que ese
el módulo de ese número, pues va a ser igual a los módulos de sus divisores. Entonces también será múltiplo de cualquiera de los divisores de ese módulo, por supuesto. Y bueno, también tenemos la cantidad de múltiplos de un número en los primeros n números naturales. Entonces tenemos un conjunto de los primeros n naturales, es decir, 1, 2, 3, así sucesivamente, n-1 hasta n, ¿sí? Entonces la cantidad de números que son múltiplos de a se obtiene a partir de esta fórmula, ¿sí? Donde tenemos una razón n entre a que va a ser igual a n eh, y varios decimales, pero solamente se toma como resultado la parte entera, ¿sí? O sea, es decir, n, ¿sí? Lo que está ahí antes de la coma, a la izquierda. Luego hay n números que son múltiplos de a, ¿sí? O sea, esta que tenemos acá en el denominador eh, de esa razón, ¿sí? Entonces podemos tener como ejemplo lo siguiente. Entonces tenemos un conjunto de los primeros 600 números naturales. Entonces podemos decir que va de 1, o sea, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta 598, 599 y 600, incluido, por supuesto. Entonces tenemos ese conjunto de los primeros 600 números naturales donde n va a ser igual a 600, ¿sí? Entonces, la cantidad de números que son múltiplos de 8 eh, nos pueden estar pidiendo los números que son múltiplos de 8 pero no de 9, ¿sí? Entonces, para eso, entonces tenemos que tomar n, ¿sí? Que es 600, n mayúscula, lo dividimos entre a, esa a, ¿sí? Que es 8, y esto nos va a dar un número exacto, 75. Aquí podemos hacer el gráfico de esta situación, ¿sí? Aquí tenemos los que son múltiplos de 8 y aquí los que son múltiplos de 9 y acá los que son múltiplos de 72, ¿sí? Porque recuerden, una de las propiedades de los múltiplos también es que si tenemos múltiplos de un número y tenemos múltiplos de otro número y multiplicamos esos múltiplos, pues vamos a tener una intersección, o sea, de los que comparten múltiplos en común, ¿sí? Que es en este caso módulo 72, pero nos están diciendo los que son múltiplos de 8 pero no de 9, o sea que nos están pidiendo todo lo que está aquí a este lado, ¿sí? Todo lo que está aquí a este lado, en el 8, módulo 8, quiero decir, módulo 8, pero no incluimos lo que está en módulo 72, es decir, la intersección entre, los múltiplos de 8 y los múltiplos de 9. Y los múltiplos de 9, por supuesto, o sea, esta área no la incluimos. Eh, entonces, para saber la cantidad de números, eh, otra cosa, quiero aclarar que lo siguiente, ese múltiplo de 72 es porque, más bien, el mínimo común múltiplo de 8 y 9 es 72, ¿sí? Y entonces, para
Entonces, por eso es que tenemos que saber cuántos números son múltiplos de 72, ¿sí? Porque eh, es el mínimo como múltiplo de estos dos números, tanto de 8 como de 9. Entonces, sí, o sea, si yo quisiera saber los múltiplos de 8 y de 9, con hallar la cantidad de múltiplos de 72 es suficiente. Pero no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo son solamente los múltiplos de 8, pero no de 9. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, dividimos 600, que es N mayúscula, entre 72, que en este caso va a ser nuestra. Y esto pues nos va a dar un número, pues, periódico. ¿Sí? Un decimal periódico 8,3 periódico. Pero nosotros lo que queremos es la parte entera, si tomar esta parte entera que tenemos acá, que es el 8. Entonces, por lo tanto, esto va a ser aproximadamente 8, ¿sí? Entonces le tomamos la parte entera al resultado y nos da 8. Ese 8, pues o sea, pues al final se lo tenemos que restar al 75 que obtuvimos antes, porque nos están pidiendo la cantidad de números que son múltiplos de 8, pero no de 9, ¿sí? Pero no 9. Entonces, esa cantidad va a ser igual a 75 menos 8, y esto va a ser igual a 67. Entonces, esta va a ser la respuesta de este ejemplo que acabamos de desarrollar, ¿sí? Entonces es una forma como podemos aplicar esta fórmula aquí, que vimos acá, para calcular la cantidad de múltiplos de un número en los primeros naturales. Porque hay enunciados que preguntan de eso en los exámenes de admisión y pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, seguimos con los números no divisibles. Entonces, ya vimos que antes que tenemos divisiones o cocientes en los que el residuo es igual a cero. Entonces son divisiones exactas. Pero también tenemos que volver a analizar las divisiones que tienen un residuo distinto de cero, es decir, que son inexactas. En este caso, si un número no es divisible entre otro, al dividirlo deja un residuo diferente de cero, ¿sí? En consecuencia, se puede expresar como un múltiplo del otro más el residuo por defecto o menos el residuo por exceso. Entonces, la forma de representar este residuo por defecto es la siguiente. Si tenemos un residuo R minúscula, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es que, pues, o sea, el dividendo va a ser igual al divisor, que es B mayúscula, por el cociente, que es esta K minúscula, más ese residuo, ¿sí? Ese residuo aquí que tenemos, que es R minúscula, ¿sí? Entonces, por la definición que vimos de múltiplo, entonces B por K va a ser módulo B más R minúscula, eso va a ser igual a A. En este caso, cuando el residuo es por defecto. Si el residuo es por exceso, entonces le ponemos una E minúscula como subíndice a R minúscula. Y lo que tenemos es que vamos a tener un cociente K minúscula más 1, ¿sí? Entonces, eso va a multiplicar a B mayúscula y ese va a ser el múltiplo, o sea, va a ser módulo B, o sea, que va a ser múltiplo de, o sea, de A, pero le restamos el residuo por exceso y así es como va a quedar en este caso, ¿sí? Y esto, ¿y qué hacemos después? Pues igualamos A, entonces decimos que A es igual a, entonces, este módulo B más R minúscula va a ser igual a B
eh, módulo B menos R sub E. Y bueno, ya sabemos lo que va a pasar, pues que esto se va a cancelar, ¿sí? Módulo B se va a cancelar a ambos lados. Y pues, que como el cero, o sea, nos va a quedar R igual a menos R sub E. Pero pues como acá, o sea, acá podemos sumar R sub E y acá también para cancelar este R sub E a este lado derecho. Y pues nos va a quedar R más R sub E igual a cero. Pero recuerden que por, o sea, hay una propiedad que, o sea, el cero eh, es múltiplo de todo número entero positivo. Entonces, esto nos va a llevar a que R, o sea, más R sub D va a ser igual a otra vez esto, eh, módulo B, ¿sí? Entonces R más R sub D va a ser múltiplo de B. Y eso nos va a llevar a esto, que R más R sub D va a ser igual a B, ¿sí? Porque recuerden la otra propiedad, que todo número entero positivo es múltiplo de sí mismo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que R más R sub D, o sea, es decir, el residuo por defecto más el residuo por exceso, va a ser igual a B, o sea, y esa B mayúscula, ¿por qué la anoto acá? Porque va a ser la base que vamos a manejar en ese sistema de numeración, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos eh, entender y encontrar una relación entre los residuos y la base de ese sistema de numeración, pues aquí la tenemos, ¿sí? Entonces, si ustedes están en sistema decimal, pueden hacer la prueba y verificar que si ustedes suman residuo eh, por defecto más el residuo por exceso, les va a dar esa base 10, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes pueden comprobar, ¿sí? Entonces, eh, ya saben, ¿no? Bueno, y eh, entonces, eh, así es como eh, funcionan los números no divisibles, o sea, los que tienen residuo diferente de cero. Y pues cumple estas propiedades. También tenemos los principios fundamentales de la divisibilidad, ¿sí? Entonces, si varios enteros son múltiplos del mismo número módulo, entonces la suma o resta de los enteros también lo es, ¿sí? Entonces, podemos tener varios múltiplos del mismo número y pues al final todo se reduce a esto, ¿sí? Entonces, a- al módulo n, en este caso. Y con la resta también. Entonces, vamos a tener que si restamos módulo n por sí mismo, pues nos va a dar un módulo n para todo n que pertenezca a los números enteros. Entonces, aquí podemos decir que módulo n también es una suma de dos números a más b y una resta de dos números también a menos b. Que esto nos lleva a, a que A es igual a módulo n, o sea, eh, A es múltiplo de n, o B es múltiplo de n, o, sí, o A es igual a múltiplo de n, o sea, de n más r, sí, o B es igual a múltiplo de n menos r, sí. Entonces, si A y B al dividirse entre n dejan el mismo residuo, A y B son congruentes con respecto al módulo n. ¿Sí? Esa es una de los principios que tiene los que manejamos en divisibilidad para los múltiplos, ¿sí?
Entonces, si al múltiplo de un módulo se le agrega cuantas veces sea el módulo, sigue siendo múltiplo del módulo, ¿sí? Es decir, que si sumamos módulo n con módulo n multiplicado por una constante k, pues vamos a tener otro módulo n también, ¿sí? Sí, entonces esa es la idea, eso no cambia mucho, pero podemos adaptarlo a las necesidades de ese problema anunciado que nos están eh, solicitando. Sí, sí, entonces podemos transformar eh, de cierta manera una forma de ese módulo o de ese múltiplo de otro número en algo diferente. Entonces, si un entero es múltiplo de un módulo, entonces al ser multiplicado por cualquier entero sigue siendo múltiplo del módulo. Sí, igual, o sea, esto se cumple y n, y si multiplicamos una constante por módulo n, pues también vamos a tener módulo n para todo k que pertenezca a los números enteros. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿qué podemos? De aquí sale algo más general. ¿Sí? Entonces, si hacemos esta operación, módulo n más r sub 1 por módulo n más r sub 2, entonces hacemos propiedad distributiva, ¿sí? Entonces nos va a quedar módulo n al cuadrado más módulo n r sub 2 más módulo n r sub 1 más r sub 1 por r sub 2. Esto va a ser igual, recuerden, acá estamos aplicando, aquí en módulo n al cuadrado estamos aplicando esta propiedad. Que si elevamos a un número k módulo n, pues nos va a dar el módulo n también, ¿sí? Para todo k que pertenezca a los números enteros positivos. Es importante, aquí ese 2 es positivo, entonces sí se cumple para ese caso. Entonces, esto va a ser módulo n por r sub 2 va a ser módulo n por esta propiedad, ¿sí? Eh, módulo n r sub 1 va a ser módulo n también por la misma propiedad, más r sub 1 por r sub 2. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues esto, que va a ser igual a esto, y si lo ponemos de forma general, pues con R sub 3 y hasta un R sub K, pues vamos a tener esta generalización, ¿sí? Eh, para esos productos eh, de los módulos con los residuos. Entonces vamos a tener que módulo n más R sub 1 por R sub 1 por R sub 2 por R sub K, ¿sí? Entonces vamos a tener al final esta relación entre ese módulo n y esos residuos, ¿sí? Que nos quedan. Y, ya, y esto pues aplica en general para cualquier número entero. Sí. También tenemos entre los principios fundamentales de la divisibilidad lo siguiente: si un número es múltiplo de varios módulos a la vez, entonces es múltiplo del mínimo común múltiplo o MCM de dichos módulos. Entonces, recuerden esta notación, MCM, sí. MCM que ya la vimos antes para el cálculo de la cantidad de múltiplos de un número entero. Utilizamos este concepto del mínimo común múltiplo, que esperamos verlo más en detalle en próximas clases. Por ahora estamos viendo lo fundamental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos, por ejemplo, tres números, o sea, ahí conocemos sus módulos, ¿sí? Módulo A, módulo B, módulo C, y esto aplica tanto para la suma como para la resta, con los residuos, es decir, tanto para el residuo por exceso como por defecto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos va a llevar? Pues que esto va a ser igual a esto, ¿sí? Que el módulo del mínimo común múltiplo
de ABC más o menos R, que es el residuo, va a ser igual a ese número mayúscula, ¿sí? O sea, n mayúscula va a ser múltiplo de esto, de esto. Y bueno, también tenemos el principio de Arquímedes, es cuando si el producto de dos factores es múltiplo de un módulo y uno de los factores aparte de la unidad no tiene divisores comunes con el módulo, entonces el otro factor es múltiplo del módulo. Entonces es un poquito más complejo de entender, pero si lo vemos acá en notación matemática, entonces decimos si A por B es igual a módulo n y el único divisor común de A y n es 1, entonces B es igual a módulo n, o sea, B es múltiplo de n, ¿sí? Donde A, B están contenidos en los números enteros, excepto el 0. Y para eso aquí tenemos unos ejemplos que acá pues nos permiten simplificar. Esto es como un atajo muy útil cuando estemos frente a eh, números que no realmente, o sea, no parecen ser múltiplos o no parecen ser divisibles por otro número, o también cuando estamos ante el caso de números racionales o fracciones, ¿sí? Entonces acá tenemos 7R igual a módulo 13, entonces podemos decir que R es igual a módulo 13, ¿sí? Porque pues esto es, pues 7 no es, aunque 7 no es módulo, no es múltiplo de 13, pero aquí podemos el uno, o sea, R sí lo puede ser, ¿sí? Entonces, acá en este otro ejemplo tenemos 4n entre 7, entonces 4n va a ser igual a módulo 7, es decir, 4n va a ser múltiplo de 7, por lo tanto n va a ser múltiplo de 7, ¿sí? Entonces eso nos lleva a esa conclusión. Eh, y en este caso, que es un caso ya más particular del anterior, 4 por n menos 2 igual a módulo 7, entonces acá podemos asumir que n menos 2 es igual a módulo 7 y que acá pues sumando a ambos lados, pues acá se cancela, n va a ser igual a módulo 7 más 2, ¿sí? Este va a ser pues un múltiplo que no va a ser divisible exactamente por ese módulo, ¿sí? Entonces asumimos que pues va a tener este conjunto de múltiplos, ¿sí? Menos 5 2 9, ¿sí? Eh, porque este módulo 7 puede asumir varios valores, o sea, es decir, menos 7 0 7 y así sucesivamente, ¿sí? Eh, pues un poco diferente al caso anterior y al que vimos primero, ¿sí? Con módulo 13. Entonces ya saben, si eh, en resumen, si A por B es igual a módulo n, o A por B es múltiplo de n y el único divisor común de A y n es 1, entonces B es múltiplo de n, ¿sí? Entonces téngalo muy en cuenta porque esto les va a servir como una ayuda y esto les va a permitir simplificar algunos pasos en el desarrollo de algunos ejercicios o problemas que estén resolviendo. Y bueno, aquí les dejo una referencia, Arquímedes de Siracusa en la última película de Indiana Jones. Entonces, para que vean este clip de la película, que está interesante, pues, solamente por entretenimiento. Si lo quieren ver, pues para entender eh, quién era Arquímedes y a qué se dedicaba este señor matemático de la Grecia antigua, entonces los invito
a checar esta referencia que tenemos y el enlace está en el slide. Los slides los dejo en la descripción del video para que los revisen. Bueno, también tenemos la relación entre el binomio de Newton y la divisibilidad. Entonces, tenemos que un binomio elevado a una enésima potencia, como es decir, a más b a la n, y esto se puede generalizar de la siguiente manera. No me voy a detener mucho en esto porque es un poco complejo de explicar. Yo los invito a que por favor eh, investiguen un poco más sobre el binomio Newton, qué es eso, porque está relacionado más que con la aritmética, con el álgebra, que se sale un poco del objeto y el alcance de este curso. Entonces, pero lo que sí podemos notar aquí es que acá en estos términos pues vamos a tener varios módulos A, ¿sí? Esta misma A, ¿sí? Entonces esta es esta misma. Entonces vamos a tener esa situación y al final nos va a quedar esto, ¿sí? Recuerden que esto es una combinatoria. Si no saben o si no entienden qué es una combinatoria, o sea, qué es esta notación que ustedes están viendo acá, por favor revisen en mis clases anteriores. Yo subí un video en mi canal sobre análisis combinatorio. Entonces los invito a que revisen ese video, sobre todo la parte teórica y también la parte práctica que yo ahí explico algunos ejercicios de aplicación para que entiendan bien cómo es eso de la notación de una combinatoria, de una permutación y todo eso relacionado con análisis combinatorio, ahí lo pueden revisar en mi canal. Entonces les hago esa invitación. En este caso, pues tenemos que este último término es esto, ¿no? Es al final b a la n, porque recuerden que esto n combinado n, pues por eso les reitero revisar bien sobre ello. Esto va a ser 1, ¿sí? N combinado n va a ser 1. ¿Por qué? Bueno, pues eh, eso lo pueden repasar en la clase de análisis combinatorio. Entonces, los invito a que lo hagan. Entonces, 1 por b a la n va a ser b a la n. ¿Sí? Entonces, de aquí, como vemos que a más todo esto, eh, recuerden que esto va a ser, todo esto va a ser módulo A. Y tenemos esto, ¿sí? Y esto, pues, más que, o sea, esto nos va a llevar a la siguiente relación, ¿no? O ecuación, que si tenemos módulo A más B a la N va a ser igual a módulo A más B a la N, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si cuando tenemos una suma, ¿sí? Cuando tenemos una resta, como en este caso, o sea, es decir, módulo A menos B a la N va a ser igual a módulo A más menos B a la N. Entonces, si N es par, o sea, esta N acá, si N es par, entonces esto nos va a llevar a esta igualdad, ¿sí? Sí, porque, por ejemplo, o sea, si nosotros le damos a una potencia par, es decir, N va a ser igual a 2, entonces menos B al cuadrado va a ser B. Entonces, B más va a ser B más módulo A, entonces va a ser A módulo A más B a la N, ¿sí? Y si N es impar, es decir, si N fuera igual a 3, entonces
eh, menos b al cubo va a ser menos b, entonces más por menos va a ser menos, entonces va a ser este caso, ¿sí? A módulo a menos b a la n, ¿sí? Entonces recuerden que cuando es negativo, este signo, cuando es negativo, entonces lo que le define al final el resultado, en ese caso va a ser la paridad de n, ¿sí? Y bueno, aquí en el slide les dejo la fuente de donde extraje esta información eh, sobre la relación que hay entre el binomio Newton y la divisibilidad, ¿sí? Bueno, también tenemos los restos potenciales, es cuando todos los residuos diferentes entre sí y de cero que dejan las potencias sucesivas enteras no negativas de un número entero positivo mayor que la unidad al dividirse entre cierto módulo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, o sea, acá tenemos 4 elevado a la k va a ser igual a módulo 7 más r sub k y que en forma general nos va a llevar a esto, ¿sí? 4 a la 0 va a ser igual a módulo 7 más 1, eh, ¿sí? Entonces le damos valores acá, eh, entonces, sí, entonces cuando k vale 0, entonces r sub k va a valer 1, ¿sí? Entonces cuando k vale 1, r sub k va a ser 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que o sea, 4 a la 0 va a ser igual a módulo 7 más 1, 4 a la 1 igual a módulo 7 más 4, ¿sí? Entonces recuerden, 4 a la 0 va a ser 1, ¿sí? Y este módulo 7, o sea, lo podamos expresar como 0 más 1, sí, ahí se cumple la igualdad. 4 a la 1 va a ser 4, entonces igual, módulo 7, 0 más 4, 4. 4 al cuadrado va a ser igual a 16, módulo 7 más 2, o sea, aquí ya cambia, no va a ser 0, sino que va a ser 14, porque 14 es múltiplo de 7. 14 más 2 igual a 16. Y acá 4 a la 3 va a ser 64. Y pues módulo 7 más 1, o sea, este va a ser módulo 7 va a ser 63, porque el 63 es múltiplo de 7, porque 7 por 9 es 63, más 1, 64. Y si se fijan, acá pasamos de 1 a 4, después de 4 a 2, ¿sí? Y después de 2 a 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al fin? O sea, eh, que se está repitiendo otra vez, ¿sí? Entonces, cuando k vale 3, entonces el resultado va a ser 1 y así otra vez se va a repetir ese mismo residuo, ¿sí? Y pues el gaussiano
aquí llegamos al concepto de qué es el gaussiano. El gaussiano es la cantidad de residuos diferentes que se repiten de forma ordenada y periódica. Entonces asumimos que si G es igual a cero, entonces el gaussiano no existe, pero en este ejemplo vemos que sí existe porque es distinto de cero y es igual a 3, ¿sí? Sí, es la cantidad de residuos diferentes. Entonces, eh, aquí, ¿qué podemos concluir? Que, bueno, que acá vemos 4 a la módulo 3 es igual a módulo 7 más 1. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque este módulo 3 va a ser 0, ¿sí? Este módulo 3 más 1 va a ser 1, porque el módulo 3 es 0, o sea, 0 es múltiplo de 3 más 1, 1, ¿sí? Entonces, y módulo 3 más 2, pues va a ser 2, ¿sí? En este caso 2, porque eh, 0 es múltiplo de 3 más 2, igual a 2, ¿sí? Entonces, tenemos esa relación eh, del gaussiano con los residuos, ¿sí? Entonces, aquí nos lleva también a esta definición, sean m que pertenece a los números enteros, n que pertenece a los números naturales, y el máximo común divisor, ¿sí? Entre m y n es igual a 1, se define el gaussiano de m módulo n como el menor entero positivo g, tal que si elevamos m a la g, ¿sí? M a la g va a ser igual a módulo n más 1. Entonces, si, como podemos ver aquí, eh, pues m va a ser igual a, o sea, este m va a ser igual a 4, ¿no? El g ya sabemos que es igual a 3, n va a ser igual a 7 y pues sabemos que el máximo común divisor pues de estos dos números de 4 y 7 es igual a 1. Si tienen alguna duda de cómo hallar el máximo común divisor, pues es igual, pues eso lo vamos a ver en próximas clases. Vamos a explicar más en detalle cómo se calcula el máximo común divisor entre dos o más números, ¿sí? Enteros positivos, por supuesto. Pero pues en este caso se cumple eh, esta situación, entonces vamos a tener que este g va a ser igual a 3, entonces 4 a la módulo 3 va a ser igual a módulo 7 más 1, ¿sí? Que es lo que vemos de la definición, ¿sí? Del gaussiano también. Entonces, bueno, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, eh, por ahora, en cuanto a los restos potenciales, esta sería la explicación. Los criterios de divisibilidad. Bueno, y llegamos a otra parte muy interesante sobre teoría de divisibilidad. Esta parte es muy importante
porque nos hablan sobre los conjuntos de reglas que aplicadas a las cifras de un numeral permite establecer si este es múltiplo de algún módulo y en caso que no lo sea, permite encontrar el residuo de manera directa. El criterio de divisibilidad general y en los sistemas de numeración lo podemos definir a partir de la deducción de los criterios de divisibilidad, la cual está basada en la descomposición polinómica. Entonces, esto es clave porque esto eh, lo, eh, lo estudiamos cuando vimos numeración. Sí, cuando vimos los sistemas de numeración, nosotros vimos este concepto de descomposición polinómica. Entonces, si tenemos un número n mayúscula que va a ser igual a un numeral a, b, c, d, e, f en base n minúscula, pues así lo podemos definir también, ¿sí? Como que va a ser el módulo n más f, o sea, n va a ser múltiplo de, n mayúscula va a ser múltiplo de n minúscula más f, ¿sí? Pero también va a ser igual, puede ser igual a módulo de n al cuadrado más el numeral de ef en base n. Y también puede ser el igual al módulo de n al cubo más el numeral de f en base n, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos acá un ejemplo en base 9 para 67131. Entonces, acá eh, notamos así, puede ser igual a módulo n más 1, como también puede ser igual a módulo de 9 al cuadrado más 31 en base 9, o también puede ser módulo de n al cubo más 131 en base 9, ¿sí? Entonces recuerden, 9 al cuadrado es 81, ¿sí? Bueno, 81. Y 31 en base 9. Entonces recuerden que, bueno, eso viene siendo, bueno, si hacemos 3 por 9 al a 1 más 1 por el 9 a la 0. Entonces esto va a ser 9 y esto va a ser 1. 3 por 9, 27 más 1, 20, o sea, 27 más 1, 28. Sí, entonces esto va a ser 81 más 28 en base decimal, ¿sí? En este caso, 81, 81 más 28, que eso va a ser igual a 1 más 8, 9, 8 más 2, 10, 109, 109, sí, sí, algo así. Y, y para este caso del 9, módulo 9 al cubo más 131 en base 9. Sí, esto va a ser igual a, o sea, 9 al cubo es 279. Y 131, pues ya vimos que eso es igual a, bueno, 131 en base 9, esto es 1 por 9 cuadrado más 3 por 9 a la 1 más 1 por 9 a la 0. Entonces 9 al cuadrado es 81. 27. No, no, 9 a la 1 es 9.
y a la 0 es 1. Entonces al final va a quedar 81 más 27 más 1. Eso va a quedar 1 más 7, 8, 9. Y 8 más 2, 10. Sí, entonces es el mismo número, 109. Pero recuerden que, bueno, 109, bueno, 109, si lo dividimos entre 9, 9, 10, 2 más 10, 1, tantas veces, 1. Sí, pues no es una división exacta, pero bueno, el hecho es que vamos a tener estos criterios, ¿sí? Pero y bueno, recuerden que 109 es este número en base 9, ¿no? 67131 en base 9 es igual a 109 en base decimal. Eso es lo que quería mostrar acá. Y también tenemos otro ejemplo que es el siguiente, que es 969.451 va a ser igual a 9 por 10 a la 5, más 6 por 10 a la 4, más 9 por 10 a la 3, más 4 por 10 a la 2, más 5 por 10, más 1 por 10 a la 0, realmente, ¿sí? Pero 10 a la 0 es 1. Entonces, 10 es igual a módulo 7 más 3. ¿Por qué? Porque módulo, esto es 7, ¿sí? 7 es múltiplo de 7, es múltiplo de sí mismo. 10 al cuadrado es 20. Ah, no, digo, perdón, 10 al cuadrado es 100. 10 al cuadrado es 100. Disculpen, no es 10 por 2, es 10 al cuadrado. O sea, 10 por 10, 100. Y 100 es módulo 7 más 2, porque eh, pues 98 dividida a 7, ¿sí? 98 es múltiplo de 7. 98 más 2, 100. Entonces 10 al cubo es 1000. Entonces es igual a módulo 7 menos 1. Es decir que 1001 es múltiplo de 7 también. 10 a la 4 es 10.000. Porque es igual a módulo 7 menos 3 porque es 10.000 3 es múltiplo de 7, ¿sí? Y 10 a la 5 es 100.000. eh, Igual a módulo 7 menos 2, entonces es 100.000 2 menos 2, 100.000. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que un número es divisible por 7? Bueno, eso ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos acá 9 por módulo 7 menos 2, que es 10 a la 5, ¿sí? Más 6 por módulo 7 menos 3, que es 10 a la 4, más 9 por módulo 7 menos 1, que es 10 a la 3, más 4 por módulo 7 más 2, que es 10 a la 2, más 5 por módulo 7 más 3, que es 10 a la 1 o 10, más 1. Entonces, en ese orden, lo que hacemos es hacer propiedad distributiva, ¿sí?
Todo esto multiplicamos de esta manera. Y acá tenemos que, bueno, recuerden por propiedades de los múltiplos, pues 9 por módulo 7 pues va a dar módulo 7. Y si le sumamos todos los demás módulo 7 pues va a quedar módulo 7 al final. Entonces 9 por menos 2 menos 18, 6 por menos 3 menos 18, 9 por menos 1 menos 9, 4 por 2 8 y 5 por 3 15 más 1. Entonces todo esto lo reducimos, términos semejantes. Todo esto nos va a dar menos 21. Recuerden que 21 es un múltiplo de 7, ¿sí? Entonces lo podemos transformar a módulo 7 menos módulo 7. Y esto por propiedades también, esto es igual a módulo 7. Entonces, por lo tanto, 969.451 es divisible entre 7, ¿sí? Esta es una forma, pues, básica de demostrar que un número es divisible entre otro. Y bueno, tenemos ahora sí los criterios particulares de divisibilidad, empezando por 2 a la n y 5 a la n, donde n pertenece a los números enteros positivos, ¿sí? Entonces, aquí, pues se va a poner interesante porque, bueno, a nivel general, pues tenemos para 2 y 5, ¿sí? Tenemos estas relaciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para 4 y 25 tenemos estas otras relaciones. Y para el 8 y 125 también tenemos estas otras relaciones. En general, ¿qué quiere decir esto? Que un numeral es divisible por 2 a la n o 5 a la n si sus últimas n cifras son ceros o forman un numeral que sea divisible por 2 a la n o 5 a la n respectivamente. El caso de los ceros, al final es muy sencillo. O sea, simplemente mirar si todas las cifras, las últimas cifras son ceros. Y si esas n cifras son ceros, pues ya sabemos que es divisible por 2 a la n o 5 a la n, ¿sí? Dependiendo, pues la cantidad de cifras que estemos revisando en el criterio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos en este caso eh, 4728. Este número es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque 8, eh, 8 es múltiplo de 2, ¿sí? Esta última cifra que está acá. Y es el criterio que estoy usando aquí, ¿sí? O sea, este es el criterio que estoy usando, ¿sí? Pues con si tenemos 75.205 es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque 5, pues obviamente es múltiplo de 5, ¿sí? Que es la última cifra que tenemos de ese numeral. Entonces, porque estoy aplicando este caso acá, ¿sí? Y bueno, aquí también podemos tener otro caso en el que tenemos un numeral A, B, C, 3, 7, ¿sí? Esto o es igual a, o sea, esto va a ser igual a módulo 2 más 1 o módulo 5 más 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el primer caso, eh, pues el 7, que es la última cifra, en este caso el 7 es igual a módulo 2 más 1, ¿sí? ¿Sí? Porque acá tenemos módulo 2 puede ser 6, o sea, 6 es múltiplo de 2. Y en este otro caso tenemos que 7 va a ser igual a módulo 5 más 1. Ah, no, 5 más 2.
quiero decir 5 más 2, porque módulo 5, 5 es múltiplo de 5, 5 más 2, 7. Sí, eso es lo que quiero decir acá. Y bueno, para el caso de 4 y 25, caso de 4 y 25, entonces acá tenemos, eh, podemos tener lo siguiente, ¿sí? Este número, 39.828, va a ser igual a módulo 4, ¿sí? Porque 28 es, o sea, estas dos últimas cifras de acá es módulo 4, ¿sí? O sea, 28 es múltiplo de 4 porque 4 por 7 es 28. O también lo podemos hacer de la siguiente manera. O sea, aplicamos este criterio o aplicamos este otro criterio donde D va a ser igual a 2 más 8, que es 2 por 2 4 más 8 ser igual a 12. Y 12 pues también va a ser módulo 4 porque 4 por 4 es, 12 es múltiplo de 4 porque 4 por 3 es igual a 12, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería explicar acá en este caso. Para el 25, pues tenemos, no, en este caso, no, de 1950 es múltiplo de 25 porque 50 es múltiplo de 25, ¿sí? Entonces ya aplicamos este caso, ahora estamos aplicando el caso para módulo 25, que es este de acá, ¿sí? O puede ser también este también, ¿sí? Que se nos lleva a esto. Y listo. Y y algo un poco más general. Tenemos numeral MN P665 es cualquiera de estas dos opciones, o módulo 4 más 1 porque 65 es módulo 4 más 1 porque 60, mm, 64 es múltiplo de 4 más 1, 65. O también tenemos eh, 20 módulo 25 más 15 porque 65 es módulo 25 más 15. Entonces recuerden, módulo de 25 ya vimos que es 50, ¿no? Entonces 50 más 15 es 65. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a borrar acá. Vamos a explicar también otro ejemplo, pero ya para módulo 8 y módulo 125, para que quede ya más claro este caso del criterio por 2 a la n y 5 a la n. ¿Sí? Entonces,
Listo, ya explicamos este. Entonces nos falta este. Entonces, eh, 24.000, no, 243.248. Esto es módulo 8. ¿Por qué? O es múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque 248 es, o sea, estas últimas tres cifras de acá son múltiplo de 8. O también lo podemos ver de esta manera, ¿sí? O así, 4 por c que es 2 más 2 por 4 que es d más 8 que es d. Entonces esto va a ser igual 4 por 2, 8 más 8 más 8. Entonces esto 8 más 8 dice más 8 24. 24. Entonces módulo 8 o más bien 24 es múltiplo de 8 porque 8 por 3 es 24. Entonces también se cumple en ese sentido la, la igualdad. Entonces, si ya para probar que un número es divisible por 125, entonces tenemos este otro número, 350.375. Sí, es igual a módulo de 125 porque, porque 375 es múltiplo de 125. ¿Sí? Y si ya lo queremos ver más general, entonces también tenemos otro caso acá. Que es numeral de x, y, z, 130. Esto es módulo O. Módulo 8 más 2 porque 130, ¿sí? Porque 130 eh, es módulo 8 más 2. ¿Por qué? Porque este 128 es múltiplo de 8 más 2, 130. O también puede ser módulo 125 más 5. ¿Por qué? Porque 125 eh, es, no, 130, quise decir 130, 130 es 125, o sea, módulo de 125 más 5, porque recuerden el módulo de 125 puede ser 125 también, 125 más 5, 130. Eso es lo que quiero explicar, o sea, es este caso de acá, o sea, de todos los números que están, que son múltiplos de 125, ¿sí? Entonces ya probamos este y este también. Entonces, en resumen, esos son los criterios de divisibilidad para estos casos, ¿no? 2 a la n y 5 a la n.
Listo. Entonces, criterios por 3 y 9. Eh, entonces, un numeral es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y dado que 3 es divisor de 9, ¿sí? Es decir, 3 es múltiplo de 9 también, entonces se establece el mismo criterio para la divisibilidad entre 9, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Que tenemos que vamos a tener un n es igual a por 10 a la 4, más b por 10 a la 3, más c por 10 a la 2, más d por 10 más e, o sea, esto viene de acá, ¿sí? Y bueno, 10 a la 4 es módulo 3 más 1, módulo 9 más 1, y así con los demás, con los otros términos de las potencias de en base 10, ¿sí? Entonces, aquí pues vamos a llegar a esto, eh, a n que va a ser igual a esto y también va a ser igual a esto, ¿sí? Entonces, recuerden que pues vamos a aquí a ver otro ejemplo o sea, de cómo sería en ese caso. eh, o sea, aquí pues podemos poner, por ejemplo, lo siguiente. Entonces acá tenemos eh, eh, 2313 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque o sea, aquí tenemos que hacer la sumatoria de cifras. Entonces tenemos 2 más 3 5 más 1, 6 más 3 9. 9 es múltiplo de 3. Sí, entonces quiero aclarar eso. 9 es múltiplo de 3. 3 es divisor de 9. Tal vez lo dije de otra manera antes, entonces me disculpo. Eh, a veces suele pasar. Y bueno, otro ejemplo, eh, 45.981 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque si hacemos la suma, 4 más 5, 9, más 9, 18, más 8, 26, más 1, 27. 27 es múltiplo de 9, que 9 por 3 es igual a 27, ¿sí? Entonces también. Y un último ejemplo que es un poco más complejo, que es este. Es 2, 3, 1, 4, 3, 1, 1. Esto puede ser eh, módulo 3 más 1, porque la suma de cifras es módulo 3 más 1, o puede ser módulo 9 más 4, porque la suma de cifras es esa, ¿no? Entonces, si sumamos estas cifras, pues ¿qué nos va a dar? Entonces, si sumamos 7 más 2, 9, más 3, 12, más 1, 13, más 4, 17, más 3, 20, más 1, 21, más 1, 22. Entonces vamos a tener 22, ¿sí? Que esa es la suma de cifras. Entonces 22 va a ser igual a módulo 3 más 1, o sea, ¿por qué? Porque eh, esto puede ser 21, ¿sí? Módulo 3 puede ser 21 y o módulo 9 más 4 porque pues 18 es múltiplo de 9, 18 más 4, 22, ¿sí? Y bueno, ¿qué otra cosa podemos ver acá? Que al alterar el orden de las cifras de un numeral, si aplicamos los criterios por 3 o no, el resultado final no varía, ¿sí?
Entonces aquí tenemos un ejemplo muy breve que es, por ejemplo, 724. Esto va a ser igual a módulo 9 más 4, ¿sí? Porque 720 es múltiplo de 9, ¿sí? Y también, o sea, 472 va a ser igual a eso. ¿Por qué? Porque 400, porque en este caso, módulo 9 puede ser 468, ¿sí? Entonces, si se fijan, en los dos casos siempre va a dar módulo 9 más 4. O sea, estos dos números son múltiplos de esa cantidad, ¿sí? Listo, continuamos. Entonces, acá tenemos criterio por 11, ¿sí? Un numeral es divisible entre 11 si la suma de sus cifras de orden impar menos la suma de cifras de orden par es múltiplo de 11. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues acá tenemos la forma general, ¿sí? Que vamos a tener que esas potencias en base 10 van a ser igual a módulo 11 menos 1. Y pues al desarrollar todo esto, pues nos va a quedar que va a ser igual a esto, ¿no? Entonces, recuerden que el orden de las cifras, como ya vimos en clases anteriores sobre numeración, el orden parte de uno, o sea, uno es un número impar, y después 2, que es un número par, y así sucesivamente. Entonces, recuerden que se lee de derecha a izquierda, ¿no? Y así, con todos. Entonces, como este numeral tiene 6 cifras, pues lo asumimos de esta manera y eso va a ser igual a módulo 11, ¿sí? O va a ser múltiplo de 11, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos, podemos tener un ejemplo que es el siguiente, que es 451.451, ¿sí? Entonces acá empezamos más, menos, más, menos, ¿sí? Entonces, esto es módulo 11. ¿Por qué? Porque si sumamos, o sea, 4, o sea, este 4 se vuelve negativo, lo sumamos a este 5 que sigue positivo, le restamos este 1, le sumamos este 4, le restamos este 5, le sumamos este 1, pues todo eso se nos va a cancelar. Este 4 con este 4, este 5 con este 5, este 1 con este 1, va a ser 0. Pero 0 es el múltiplo de cualquier número, incluso de 11. Entonces, por lo tanto, pues se cumple esta propiedad. Y bueno, otro ejemplo. Eh, Otro ejemplo aquí. 245.568. Esto es múltiplo de 11 más 4, pero esto ya tiene residuo. ¿Por qué? Porque si lo vemos así, 68. El 8 sí. Entonces, ¿por qué? Porque entonces menos 2 más 4 menos 5 más 5 menos 6 más 8, ¿sí? Entonces, este 5 con este 5 se va. Menos 2 menos 6, esto, esto y esto da menos 8, ¿sí?
y este menos 8 con este 8 se cancela y pues al final va a quedar 4. Y el 4 va a ser módulo 11 más 4, o sea, 4 es el múltiplo de 11 más 4 porque el 0, o sea, 0 es múltiplo de 11, 0 más 4, 4. ¿Sí? Y si ya lo queremos ver más general, entonces aquí tenemos eh, con, bueno, hay otra cosa, hay otra cosa que debemos explicar, así que es todo numeral capicúa con una cantidad par de cifras siempre es múltiplo de 11, ¿sí? Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Entonces, si no recuerdan que es un número capicúa, les recomiendo que vean la primera parte de numeración que vimos en una clase anterior para que entiendan que es un numeral capicúa, ¿sí? Es como palíndromo, pero en números, ¿sí? Es eso, o en cifras. Se lee igual de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Bueno, en resumen es eso. Entonces aquí tenemos que esto, numeral de ABCDA, es igual a módulo 11. O sea, eso va a ser múltiplo de 11 porque si hacemos esto, menos A más B, menos C más C, menos B más A, pues todo esto está con esta se cancela, esta C con esta C y este con esta B. Entonces al final vamos a tener que esto va a ser igual a 0 y 0 ya vemos que es múltiplo de 11, que es múltiplo de cualquier número. Entonces, y ese numeral es capicúa, por lo que les dije anteriormente. Y bueno, ¿qué podemos notar acá? Pues en este caso, si nosotros, si en un numeral cambiamos el orden que ocupan las cifras del lugar par y o impar al aplicar el criterio por 11, el resultado final no varía, ¿sí? Entonces, como vimos antes en el primer ejemplo, ¿se acuerdan el 451.451? Que esto nos da múltiplo de 11. Pues resulta que, pues si nosotros cambiamos, bueno, aquí menos, más, menos, más, menos, más. Entonces, si nosotros cambiamos esta cifra y estas dos cifras, este 4 y este 1, y lo mismo hacemos acá, este 4 y este 1 acá, pues nos va a quedar 154.154. Pero esto no va a alterar el resultado final, ¿sí? Esto no va a cambiar, porque este 154.154 también va a ser múltiplo de 11 por el mismo criterio de divisibilidad por 11, ¿sí? Entonces los invito a que hagan la prueba también en sus casas. Y bueno, pues vamos a seguir con el criterio por 7, ¿sí? Criterio por 7 nos dice que un numeral es divisible entre 7 si la suma algebraica de sus cifras multiplicadas de derecha a izquierda por 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2 y así sucesivamente. Restos potenciales de 10 módulo 7 es múltiplo de 7. Entonces aquí tenemos la forma general, ¿sí? Esta es la forma general de este criterio, ¿sí? Entonces vamos a tener que los restos potenciales de 10 con respecto al módulo 7, pues todo esto simplificando, o sea, vamos a tener, esto ya cambia, ¿sí? En las potencias de base 10, pues de acuerdo a la descomposición polinómica, pues esto va a cambiar porque 10 a la 5 es módulo 7 menos 2, 10 a la 4 es módulo 7 menos 3,
10 a la 3 es módulo 7 menos 1, 10 a la 2 es módulo 7 más 2, 10 es módulo 7 más 3, y 10 a la 0 es módulo 7 más 1. Entonces todo esto así, al final simplificando, pues nos va a quedar al final que va a ser igual a esto, ¿sí? Y bueno, aquí también tengo otros ejemplos. eh, entonces, por ejemplo, este número 415.415 es múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque acá tenemos este criterio, ¿no? 1, 2, 3, 1. Entonces, recuerden que esto, o sea, bueno, esto es de derecha a izquierda, que esto de acá. Entonces, aquí tenemos 4 por menos 2. Esto nos da menos 8. 1 por menos 3, menos 3. 5 por menos 1, menos 5. 4 por 2, 8. 1 por 3, 3. 5 por 1, 5. Entonces se nos va a cancelar este 8 con este 8, este 3 con este 3 y este 5 con este 5. Nos va a dar 0. Ceros múltiplos de cualquier número, incluso del 7. Y bueno, ese es un caso. Eh, o también con un número que no sea exacto, también lo podemos probar. Con una división inexacta que tenga residuo. Entonces acá podemos tener lo siguiente. 25.314. Esto es igual a módulo 7 más 2 porque entonces acá 1, 3, 2, menos 1, menos 3. Entonces 2 por menos 3, menos 6. 5 por menos 1, menos 5. 3 por 2, 6. 1 por 3, 3. 4 por 1, 4. Entonces acá este 6 con este 6 se cancela. Nos va a quedar menos 5 más 3, menos 2 más 4, 2. Y 2 es los 7 más 2 porque, pues, recuerdan el 0 es múltiplo de 7, ¿no? Entonces 0 más 2, 2. Ahí se comprueba también en ese caso. Y bueno, vamos a seguir con el criterio por 13, que es poco parecido al criterio por... No tan parecido, o sea, es un poco distinto, pero tiene la misma... es la misma serie de pasos para llegar a ese criterio, pero bueno, realmente eh, los restos potenciales van a ser distintos, es lo que quiero decir. Entonces, el criterio por 13 nos dice que un numeral es divisible entre 13 si la suma algebraica de sus cifras multiplicadas de derecha a izquierda por 1, menos 3, menos 1, 3, 4. Restos potenciales de 10 módulo 13 es múltiplo de 13, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta forma general, ¿sí? De restos potenciales de 10 con respecto al módulo 13. Entonces 10 a la 5 va a ser módulo 13 más 4, 10 a la 4 módulo 13 más 3, 10 a la 3 módulo 13 menos 1, 10 a la 2 módulo 13 menos 4, 10 módulo 13 menos 3 y 10 a la 0 módulo 13 más 1. Sí. Entonces, en ese orden, pues vamos a citar acá otro ejemplo. ¿Sí?
$462,462 es módulo 13 porque, o es múltiplo de 13 porque, bueno, aquí aplicamos ese criterio, 1 menos 3 menos 4 menos 1, 3 y 4. Entonces 4 por 4, 16, por 3, 18, 2, 16, menos 16, menos 18 y 2. Este 2 con este 2 se va, este 18 con este 18 se va, este 16 con este 16, entonces nos da 0. 0 es también múltiplo de 13, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo acá, que es el siguiente, que es 1431 es igual a, es múltiplo de 13 menos 10, porque entonces acá el mismo criterio, 1 menos 3 menos 4 menos 1, 3 por 3, 3, 2 por menos 4 menos 16, 3 por menos 9, 1. Esto nos da menos 23. Y menos 23, esto es igual a múltiplo de 13 menos 10 porque eh, menos 13 es múltiplo de 13. Entonces menos 13 menos 10 da menos 23. ¿Sí? Es por eso. Y listo. Entonces seguimos con los demás criterios. Criterios por 33 y 99. Entonces acá tenemos restos potenciales de 10 con respecto al módulo 33 al módulo 99. Entonces aquí tenemos 10, 1, 10, 1, 10, 1, ¿sí? Para este numeral. Entonces en resumen tenemos esto, ¿no? Que n va a ser igual, o sea, n va a ser múltiplo de 33 y solo si numeral de AB más numeral de CD más numeral de F es igual a, es múltiplo de 33 y lo mismo para módulo 99, sí. Entonces, vamos a ver acá dos ejemplos rápidos. Entonces, 5775 va a ser módulo 33 porque 57 más 75 va a ser igual a 132. 132 es múltiplo de 33. ¿Sí? Y el otro ejemplo es este, 421.352 igual a múltiplo de 99 más 8 porque entonces vamos 42 más 13, sí, 42 más 13 más 52, eso es igual a 107. 107 es múltiplo de 99 más 8 porque 99 es múltiplo de sí mismo. Sí, de 99 más 807.
Bueno, entonces aquí tenemos más ejemplos. Eh, bueno, tenemos otros criterios. Criterio por n-1 en base n. Un numeral en base n es divisible entre n-1 si la suma de sus cifras es múltiplo de n-1, ¿sí? Es decir, esto, ¿sí? Es parecido al criterio que vimos antes de por 9 por 3 y 9, ¿no? Es muy similar, pero es algo más general. Entonces, acá vemos, por ejemplo, aquí podemos, por ejemplo, acá tenemos, en este caso, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, 2, 3, 1, 4 en base 6, ¿sí? Lo podemos definir que es múltiplo de 5 porque si sumamos 2 más 3, 5 más 1, 6 más 4, 10. 10 es múltiplo de 5, ¿no? Y si tomamos 1, 3, 2, 1, 2 en base 8, esto va a ser igual a módulo 7 más 2, porque le sumamos estas cifras: 1 más 3, 4, más 2, 6, más 1, 7, más 2, 9. Entonces, 9 va a ser igual a esto también. Y pues 7 es múltiplo de 7, ¿sí? Obviamente. Entonces aquí ya podemos continuar con el criterio por n más 1 en base n. Entonces, un numeral en base n es divisible por n más 1 si la suma de sus cifras de orden impar menos la suma de cifras de orden par es múltiplo de n más 1. Entonces, esta es la forma general que tenemos, ¿sí? Para este criterio. Entonces, tenemos como ejemplo lo siguiente. Entonces, tenemos 2, 4, 5, 3 en base 6 va a ser igual a módulo 7, porque entonces tomamos más, menos, más, menos. Entonces, menos 2 más 4 menos 5 más 3. Entonces, esto va a ser menos 7 y esto va a ser 7. Entonces, menos 7 más 7 va a ser igual a 0. Y 0 es múltiplo de 7. Y tenemos otro ejemplo que es este: 5, 2, 9, 7, 8, 6 en base 12 va a ser igual a módulo 13 menos 7, porque entonces ya aplicamos también el mismo criterio: más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, menos 5 más menos 5 más 2 menos 9 más 7 menos 8 más 6, todo eso va a ser igual a menos 7. Menos 7 es módulo 13 menos 7 porque 0 es múltiplo de 13. 0 menos 7 es menos 7, ¿sí? Y hay un criterio entre números compuestos: para que un numeral sea divisible por otro compuesto, debe ser divisible entre cada uno de sus divisores, aplicando cualquiera de los criterios anteriores que ya vimos, ¿sí? También tenemos las ecuaciones diofánticas.
que son ecuaciones con varias variables cuyos coeficientes son números enteros y la finalidad es obtener soluciones enteras. El nombre se le da en honor al matemático griego Diofanto de Alejandría porque fue quien estudió este tipo de ecuaciones. Las ecuaciones diofánticas lineales, que son las que estudiamos en particular en este tema, tienen la siguiente forma. AX más BY igual a C, con A, B, C, X, Y pertenecen a los números enteros positivos, la cual tiene soluciones enteras si y solo si el máximo común divisor de A y B es divisor de C. O también C es múltiplo del máximo común divisor entre estos números A y B. Entonces lo podemos notar de esta manera. ¿Sí? Entonces recuerden, MC es máximo común divisor. Entonces, si asumimos que un número D va a ser igual a eso, entonces, o sea, el máximo común divisor entre A y B, entonces podemos dividir por D eh, a ambos lados de esta ecuación, entonces nos va a quedar esto, ¿sí? Y esto nos va a llevar a que, a esto, ¿sí? A esta otra ecuación. Entonces, sea x sub 0 y y sub 0 una solución particular, entonces, pues, reemplazamos x sub 0 en x y y sub 0 en y, entonces nos va a quedar p por x sub 0 más q por y sub 0 igual a r. Y pues aquí sacamos, o sea, aquí pasamos, bueno, aquí lo que hacemos es eh, eh, obtener esta otra forma, ¿sí? P por x menos x sub 0 es igual a q por y menos y sub 0. Esto nos va a llevar a que x menos x sub 0 va a ser igual a q por t y y menos y sub 0 va a ser igual a p por t. Vamos a tener una solución general que va a ser x igual a x sub 0 más qt, ¿sí? Que viene de acá y vamos a tener que y es igual a y sub 0 más p por t, que esto viene de acá. T pertenece a los números enteros, ¿sí? Entonces, aquí pues les voy a dejar una referencia a los casos de ecuaciones diofánticas lineales, eh, que es de otro colega, que los explica muy en detalle eh, cómo se pueden presentar estos casos y cómo resolverlos. Son casos particulares y también como referencia a Diofanto, pues tenemos un problema clásico sobre la edad de Diofanto que encontraron en su lápida y lo tradujeron pues, en dedicatoria a este gran matemático griego que nos aportó muchísimo con este concepto de las ecuaciones diofánticas. ¿Sí? Eh, entonces, por ahora sería nada más. Muchas gracias por ver este video y espero verlos en próximas clases de este curso de aritmética para que sigamos aprendiendo más. No olviden dar like al video, suscribirse a mi canal y compartir, por favor. Esto me sirve muchísimo. Eh, Les deseo muchos éxitos en sus estudios y en sus exámenes. Eh, Bendiciones para todos. Chao.